Hola, soy Juania Mejía, estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, actualmente pasante de la carrera de Gerencia de Negocios, cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. Les voy a hablar sobre un tema que es el vitalismo. El vitalismo como una reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. Aparecieron una serie de pensadores que se caracterizaron por cierta especie de racionalismo. Para esto las ciencias naturales no eran las más importantes y consideraban que merecían la primacia las del espíritu, pues mientras las primeras tienen como objeto el estudio de la naturaleza, las segundas se interesan por conocer y comprender la vida misma. A los filósofos que coinciden en calificar la vida como realidad principal se les agrupó por el rubro de vitalistas, aun cuando cada filósofo vitalista tenía su propio concepto acerca de la vida. Fueron dos conceptos que predominaron, que fue el biológico y el biográfico. El primero concibe la vida en su dimensión natural, el segundo la considera como la existencia humana en cuanto que es vivida. De los muchos filósofos que se consideraron como vitalistas, nos ocuparemos solamente de cuatro, que eran Wilhelm Dilthey, Friedrich, Henry Bergson y José Ortega y Gasset. Para el primero, la vida es el existir humano, que se vive es un vivir histórico. Para Nietzsche, la vida tiene un sentido biológico cultural, es decir, la vida es impulso natural y es vivencia. Para Bergson, la vida es impulso vital, universal, que lucha contra la materia porque aquel que quiere el progreso y esto lo retarda. En la producción ortegiana, la vida se maneja en dos sentidos. En la primera etapa predomina el biológico, en la segunda el biográfico histórico. Wilhelm Dilthey. El vitalismo del Dilthey es histórico, en cuanto que la historicidad es lo esencial del vivir humano. La posición de Dilthey se entiende mejor si tomamos en cuenta estas dos circunstancias. La razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Además, al fundarse en estas dos ciencias naturales, solo conocía lo repetitivo y lo constante. Dilthey no estaba de acuerdo entre el centro, el interés en lo concreto, lo único e individual. Por lo tanto, lo que más le interesaba es la crítica de la razón histórica y no de la razón teórica. Dilthey se encontró con triple decisión entre naturaleza y cultura, entre génesis y estructura, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, y con ninguna de ellas estaba de acuerdo. Dilthey no estaba de acuerdo con la oposición entre génesis y estructura, porque el mejor conocimiento de un fenómeno no se obtiene acercándose al proceso del desarrollo para lograr explicándose objetivas, sino más bien mediante la comprensión psicológica y subjetiva de sus aspectos genéticos. El conocimiento que ofrece la física consiste en explicaciones causales y matemáticas de hechos que previamente se aislaron mediante el método experimental. En la ciencia típica de la vida, o sea, en la historia del auxiliar principal, no es la matemática, sino la psicología. Es mediante esta que el hombre se comprende a sí mismo. En otras palabras, no es lo explicativo, sino lo descriptivo lo que nos hace comprender la vida. Para iniciar el problema del conocimiento, es decir, la creencia en la realidad exterior, hay que partir siguiendo del ejemplo cartesiano de una frase firme. A esta Dilthey la llamó el principio fenoménico. Según este principio, solo el acto de la conciencia será el enfrentamiento entre el yo y el objeto. La estructura de la existencia en que surge el mundo exterior consta de dos elementos, una impulsión y una resistencia, es decir, la conciencia de un movimiento volitivo y la conciencia de la resistencia con la que se tropieza el hombre es un sistema de impulsos que marchan de la necesidad hacia la satisfacción. La vida histórica. La tarea de la filosofía, según Dilthey, es abordar el enigma y los problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente porque el hombre es lo que es por su historia. La vida posee una estructura tridimensional. En primer lugar, la vida tiene dimensión representativa y gracias a ella el hombre posee como conocimientos científicos. En segundo lugar, hay un aspecto afectivo, el cual permite que ganamos valoraciones que acompañan nuestro vivir. Tenemos además la dimensión volitiva, por lo cual se inician las acciones en que consiste la vida. En la unidad de las tres dimensiones, la vida tiene vivencia de lo que es y se comprende. La vida histórica es el conjunto de pensamientos y temores del individuo. Las instituciones creadas, las creencias y las leyes es la vida lo único de que trata la filosofía. En realidad el hombre vive en el reino de la opinión y de la circunstancia, ya que en rigor no existe la verdad. Para cada pueblo y en cada época regirán unos valores absolutos y no serán comparables a los dos otros pueblos y épocas.
definición de la razón histórica es la explicación de la vida, pero por medio de sus propias categorías. He aquí las principales. La categoría del símbolo. La razón histórica se vale del símbolo para dar expresión a los aspectos culturales del individuo humano, la parte y el todo. Gracias a esta categoría los hechos aislados se organizan en complejos estructurados, el medio y el fin. Es el instrumento para integrar cualquier desarrollo dentro del proceso histórico. Concepción del mundo. Dilthey llamaba concepción del mundo a cualquier elaboración de una idea general y compleja acerca de la realidad de la vida. Según Dilthey, las concepciones del mundo no son producto del pensamiento, aunque es verdad que la voluntad de conocer y la captación de la realidad son algunos factores. En realidad, la concepción del mundo surge de las actitudes vitales de la experiencia de la vida y la estructura de nuestra totalidad psíquica. Se advierte que en una concepción del mundo entran las tres dimensiones vitales y ya comentadas: la representación objetiva, la estimación de los valores y la acción de la voluntad. Como el hombre occidental tiene inclinación a dotar en la razón de validez universal, nuestra filosofía generalmente adopta uno de estos tres métodos: naturalismo materialista, así se representa cuando quiere defender la categoría de casualidad; idealismo objetivo, este es el que en variante se refiere a los filósofos que pretenden universal la idea de valor; el idealismo de la libertad, este es el modo de la filosofía que aspira a dar normas universales con arreglos afines. Todos estos modos de filosofía, afirmaba Dilthey, sus diccionarios, debemos conformarnos con una modesta crítica de la cultura occidental. En la vida filosófica de Nietzsche se distinguen tres etapas: la romántica, la positiva, la zaratústrica. Y en la primera, su actividad crítica se dirige contra conceptos de historia y posiciones filosóficas. En la segunda, ataca la interpretación positivista de la realidad. En la tercera, después de objetar la manera tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especial visión de la vida y sus teorías de la voluntad, de poder y del superhombre. En general, toda la actividad crítica de Nietzsche se puede resumir en tres rubros: crítica a la moral, crítica a la metafísica y crítica a las ciencias positivas. Al criticar la moral, Nietzsche se refería a la moral tradicional, que básicamente es de naturaleza platónico-cristiana. Él no estaba de acuerdo con esta moral, sobre todo por dos razones. Por una parte, dicha moral contiene un conjunto muy amplio de normas y de leyes con las cuales se impide la exuberancia de la vida, es decir, se inhiben los impulsos y el desarrollo. Por otra parte, la base filosófica de tal moral es la teoría platónica de las ideas, que nos habla de un modo inteligible, un modo fuera de lo nuestro. Se trata pues de una moral de ultramundo, es decir, de una moral antinatural. La crítica a la metafísica tradicional se basa también en el hecho de que de un modo u otro nos conducen a mundos irreales. En efecto, dicha metafísica nos habla de la separación entre el ser aparente, que es el único que vemos, en el ser neumético, que nunca percibimos. A este se le hace consistir en entidades que están fuera de nuestro alcance, como las de esencia y sustancia. En estas entidades la metafísica pone especialmente una, la del ser infinito, que es Dios. Nietzsche no ataca directamente a la ciencia, sino a la metodología que manejan, en especial la metodología. Mediante este recurso no adquirimos conocimiento de las cosas y no captamos las relaciones del vitalismo.